Bien, em, el mismo simplismo que pretendía reducir al tipo a algo meramente descriptivo eh, y que deducía de ello que la acción típica era valorativamente neutra, porque el tipo no expresaba disvalor, eh, también estas visiones fracasaban ante el descubrimiento que dentro de los tipos penales existían los elementos valorativos, o sí, digo bien, valorativos. Veremos un poquito más adelante con detalle eso, pero si el concepto, si el tipo penal contiene el término eh, ilícitamente o ilegítimamente, claramente ahí hay un análisis de naturaleza jurídica que hay que llevar adelante. Y además, eh, esta cuestión, eh, digamos que terminó de ser zanjada cuando se advirtió que determinados tipos penales necesitaban de otro dato, verificar otro dato, que es los denominados especiales elementos subjetivos del tipo distintos del dolo. ¿A qué me refiero con esto? Determinados tipos penales requieren para su verificación la constatación de una faz objetiva y de una faz subjetiva, pero que para la constatación de esta faz objetiva, digamos, si la acción es verdaderamente típica, también dentro de esta constatación hay que chequear si cuestiones u elementos de naturaleza subjetiva se verifican en la especie. Por ejemplo, si se da eh, un ejemplo, ¿no? Una persona se va a hacer una radiografía, ¿correcto? Y el técnico radiólogo, como suele hacerlo, o la técnica radióloga, le dice, bueno, mire, quítese la ropa, lo acompaña, lo ubica frente al aparato y, digamos, lo toca, ¿correcto? Tiene contacto con el físico de la otra persona. Bueno, hasta aquí, digamos, algo normal y tradicional de este profesional de la medicina. Pero si dentro de la esfera interna de ese técnico, de ese profesional, se producen algunos pensamientos de naturaleza lúbrica o sexual, ya ese hecho, esa acción que es desprovista de cualquier valoración jurídica, pasa a tener una connotación de naturaleza penal. Y obviamente estos son los denominados especiales elementos subjetivos del tipo, pero que no tienen que ver con el dolo, no tienen que ver con el compromiso volitivo que tuvo la persona a llevar a cabo la conducta típica, sino con la verificación de si la conducta es típica o no. Y será típica, este delito de naturaleza sexual, solo será típica si este elemento intraanímico del autor se verifica en la especie. Como ustedes pueden ver, esto claramente o inexorablemente requiere de una comprobación valorativa. Eh, Otra cuestión que quizá viene ya a modo de apostilla dentro de esta unidad del tipo, pero que vamos a volver a ver cuando veamos imputación objetiva, es la teoría de la adecuación social de Belzel. Eh, Belz, el padre del finalismo y bueno, también autor de esta teoría. Eh, claro, adecuación social y exclusión del tipo penal. O sea, que esta teoría podría o a veces contribuye a predicar respecto de esta conducta que no es típica, aunque está normativamente contemplada. Fíjense, decía Belze, aquellas conductas que se mueven dentro de lo que históricamente ha llegado a ser el orden ético-social de la vida en comunidad y que por tanto son socialmente adecuadas, no pueden encajar nunca en un tipo, aunque según su tenor literal se las pudiera subsumir en el mismo. Vale decir, una conducta X que estamos analizando, si hacemos
un análisis absolutamente literal y desprovisto de cualquier valoración podría ser considerada ilícita. Por ejemplo, tiempo atrás, y más en el interior del país, se acostumbraba a llevarle un regalo o un presente al funcionario policial para fin de año. ¿Correcto? Bueno, literalmente uno podría entender que hay ahí una dádiva. ¿Correcto? Sin embargo, al ser una conducta socialmente adecuada, porque ya la tradición, fue la tradición la que la fue corriendo de lo que es materia prohibitiva e incorporando en lo socialmente aceptado, bueno, pues justamente dice Belzel, en tanto haya sido ya socialmente aceptado, por más que el tenor literal de la norma y asimismo la conducta que estamos analizando la transforma en típica, esta teoría indica que debe ser raleada del ámbito de lo prohibido. Vamos a ver que en el modelo de imputación objetiva que vamos a adoptar para nosotros, para nuestra cátedra, tiene un lugar de análisis. Vamos a poder brindarle una aplicación práctica esta teoría de la adecuación social. Bueno, ¿cuáles son los tres elementos que están presentes en una aclaración que no hice? Básicamente, para estudiar la teoría del delito, nosotros utilizamos como modelo los tipos dolosos de comisión. Vamos a ver que existen también los tipos culposos, vamos a ver que existen también los tipos omisivos. Pero, como en el 85% de los casos en el derecho penal los manejamos con los tipos dolosos de comisión, esa es la estructura o el modelo que mayormente se utiliza para explicar todos los niveles y categorías y problemas dogmáticos de la teoría del delito. ¿Cuál sería entonces la estructura del tipo objetivo dentro de los delitos dolosos de comisión? Bueno, están compuestos por tres elementos básicos: sujeto, acción y resultado. Obviamente será sujeto activo del delito el qué, la persona, el agente que estamos analizando. Será la acción lo que conozcamos como verbo típico, ¿correcto? Matar, estafar, abusar, hurtar, robar. Y el resultado, ¿correcto? Si no hay resultado, generalmente parecería que vamos a ver después que hay unas excepciones, pero si no hay resultado, uno podría decir que no valdría la pena llevar adelante un análisis jurídico respecto de esa cuestión. Entonces, la teoría, la dogmática penal, básicamente nos tendría que facilitar descubrir qué características tiene que tener la relación entre el sujeto activo y el resultado para que ese resultado se le pueda imputar al sujeto activo como una acción suya. Les repito porque esta es, la relación básica que se debe dar entre estos tres elementos y de lo cual la dogmática penal se ocupa en este nivel analítico. Entonces, sería qué características ha de tener la relación entre el sujeto activo y el resultado para que ese resultado se le pueda imputar al sujeto como una acción suya. Entonces, no va a ser solamente una relación de causalidad entre la acción de ese sujeto y el resultado. Vamos a ver que para que uno pueda atribuir este resultado a la acción de este sujeto, tiene que haber una vinculación de carácter normativo que haga relevante y posible la imputación de ese resultado a la acción de este sujeto. No cualquier vínculo no cualquier vínculo o connotación entre uno y otro va a ser relevante en materia de derecho penal. Les decía antes la cuestión inherente a qué componen los tipos penales. Bueno, estos elementos descriptivos y normativos. Roxin
digamos, cuando aborda este tema, si bien destaca la relevancia entre la distinción de estos dos elementos, termina por afirmar que quizás no es posible o no sea posible una diferenciación tan tajante entre ya sea los elementos normativos o los elementos descriptivos, pudiendo incluso un mismo concepto cumplir ambas funciones. Digamos, una delimitación estricta sería casi impracticable. Yo, a fin de superar esa eventual grieta, lo que hago es tomar para nosotros las definiciones que da Bacigalupo, un catedrático argentino quien incluso ocupó la máxima judicatura de España. Decía Bacigalupo: son elementos descriptivos aquellos que el autor puede conocer y comprender predominantemente a través de sus sentidos. Puede verlos, tocarlos y oírlos. Por ejemplo, una cosa mueble, en el delito de hurto. Vayan al Código Penal, artículo 162, ahí van a... 162, ahí van a poder advertir a qué me refiero. Y los elementos normativos son aquellos en los que predomina una valoración y que por lo tanto no pueden ser percibidos solo por los sentidos. Esto es, por ejemplo, un documento. A su vez, se pueden realizar otras distinciones entre, o ya ingresando dentro de las distintas categorías. Por ejemplo, dentro de los elementos descriptivos, elementos cuya valoración, elementos normativos, aquellos elementos con valoración jurídica y otros con valoración cultural. Una valoración jurídica puede ser lo ajeno o documento público, como veíamos recién, y una valoración cultural, por ejemplo, podría ser la categoría de obsceno. Igual ese término ya fue modificado normativamente, pero en los delitos contra la integridad sexual, pero para que ustedes lo entiendan. Después hay otros elementos que dejan dejan al juez un amplio margen de valoración, lo cual veíamos que en algún punto es peligroso, como por ejemplo el concepto buenas costumbres, que también es un término que ya fue raleado del Código Penal, pero para que ustedes me entiendan, y aquellos que tienen algo absolutamente preestablecido, como el concepto de domicilio, que, como veíamos cuando analizamos esto de las leyes penales en blanco, se terminan de completar con una norma ajena al Código Penal. Ahora fíjense, si yo les muestro, bueno, no tengo a mano, ¿no? Si yo les muestro un documento mío, mi DNI, ustedes ahí podría surgir la discrepancia de ¿ese es un elemento normativo o un elemento descriptivo? Pues si yo se los muestro a ustedes sin tener ningún conocimiento previo, parecería que lo pueden percibir a través de los sentidos que se trata de un documento. Sin embargo, también ahí parece que sería dable presumir que se trata de un elemento normativo. ¿Por qué? Porque tiene un trasfondo normativo, ese pequeño plástico que posibilita que identifiquemos a las personas, justamente porque hay una ley que así lo establece. Por eso yo les mencionaba que a veces no es tan determinante, como afirma Roxin, o tan tajante una diferenciación entre un elemento normativo y un elemento descriptivo, pero son los que básicamente componen los tipos penales. Bueno, hasta aquí esta clase. La clase de tipo y tipicidad se divide en dos. La segunda la va a dar la doctora Giotti, estoy casi seguro que la va a dar la doctora Giotti. Voy a ver si les encuentro algún pequeño material de apoyo, ya sea bibliográfico o de videos, y seguramente les dejaré algún multiple choice para que ustedes repasen esta unidad y vayan haciendo un pequeño ejercicio de comprobación de que la información la han podido adquirir de manera correcta. Bueno, nos vemos en la próxima clase.